El presente documento presenta la aplicación de un modelo de articulación entre la acción y la rentabilidad como medida de la rentabilidad empresarial. Es presentado por Patricia Quito, estudiante de Contaduría Pública de séptimo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Como resumen, tenemos que la rentabilidad es una variable cuantitativa de la empresa que permite medir el desempeño financiero. Una forma de lograr la rentabilidad es mejorando el margen de utilidad a partir de diferentes factores como son las acciones que la empresa toma sobre sus clientes, sobre los productos que entregan o los servicios. Esto resulta determinante en el nivel de ingresos que se genera y de ahí se genera una serie de vínculos entre estas acciones empresariales que son lo que fundamentan el modelo de acción rentabilidad o modelo APL por sus siglas en inglés, Action Profit Linked. Como introducción tenemos que el desempeño de las entidades económicas en la actualidad se basa en la medición mediante sistemas que permiten medir el rendimiento, que analizan la eficiencia y contribuyen a mejorar el proceso de toma de decisiones como procesos continuos de los niveles gerenciales, combinando acciones financieras y no financieras. El objetivo del presente ensayo de tipo reflexivo es realizar una revisión de literatura y conceptualización del modelo de evaluación de desempeño conocido como APL, el cual básicamente tiene como finalidad determinar la articulación entre las acciones y la rentabilidad que va a tener la empresa. Para desarrollar el ensayo se realizó la consulta de referencias bibliográficas en bases de datos de tipo académico como ProQuest, Google Académico, Epson Hall y Emerald, entre otras. Una vez se organizó la información bibliográfica, se procedió a leerla, analizarla y a elaborar una reflexión acerca del modelo de desempeño APL. El presente documento desarrolla en la primera parte conceptos generales e identificación del modelo APL, explica cada uno de los componentes y finalmente presenta un ejemplo aplicado para finalmente presentar las conclusiones del proceso. ¿Cuál es la estructura del modelo APL? El modelo APL se usa para medir la gestión y desempeño o rendimiento de una entidad económica. Debido a la gran necesidad de medir, como ya se dijo, el desempeño o rendimiento de las entidades económicas, se han creado sistemas cuantitativos que permiten obtener estos resultados. Es así como diferentes autores han creado sistemas de control y medición del rendimiento empresarial. Estos modelos significan rutinas formales basadas en información que los gerentes utilizan para establecer objetivos y posteriormente retroalimentarlos. En este sentido, los modelos de medición se componen de diversas medidas, las cuales se articulan e interrelacionan para lograr el objetivo, que es medir el desempeño. Las medidas pueden ser de tipo financiero o no financieras. Las medidas financieras se pueden evidenciar en los informes de tipo contable, como los balances generales, los estados de resultados, entre otros. Mientras que las no financieras se ejemplifican en procesos como satisfacción del cliente, calidad del producto, garantías, entre otras. El modelo APL fue planteado por Epstein y Wexstrom en el año 2001. Este modelo permite determinar el vínculo que existe entre la estrategia corporativa que determina la empresa y 4 componentes, que son todas las acciones que la empresa hace, el producto entregado, las acciones del cliente y el impacto económico que eso genera, midiendo en cada componente su comportamiento. El modelo APL considera a la empresa como un conjunto de actividades, al igual que el modelo ABC. La diferencia entre estos dos modelos es que APL considera el vínculo de comportamiento estricto. Articular las acciones a la rentabilidad de la organización en el modelo de vinculación acción-beneficio es una variante de los costos basados en actividades, al igual que el cuadro de mando integral. Ambos se centran en la concepción del manejo de los costos, el éxito y las ganancias de la organización.
El modelo APL se basa en el rastreo y hace que los impulsores del rendimiento corporativo, es decir, la rentabilidad y los vínculos entre ellos sean específicos. Es decir, utiliza una métrica de rendimiento que es la rentabilidad, y el vínculo que genera estos impulsores de rentabilidad pueden ser estrictos o proporcionales. El modelo APL vincula acciones tomadas por la empresa para lograr la rentabilidad de la entidad dentro de su entorno de mercado. Es decir, coge la empresa, la sitúa en un mercado y establece qué acciones son determinantes en la empresa para tener efectos identificables en los clientes, que estas reacciones de los clientes tienen efectos en los ingresos recibidos. De otro lado, al analizar los costos de las acciones de la empresa, es posible vincular las acciones de la empresa a su impacto final en la rentabilidad. Sabemos que la rentabilidad de la empresa es una función de los ingresos, costos y gastos. Las relaciones entre estas variables evolucionan con el tiempo, el tipo de mercado, son constantes y cambiantes. Entonces, la idea de la empresa es mantener y elaborar estrategias del negocio ante estas circunstancias cambiantes. De ahí, los ingresos dependen del número de clientes y del comportamiento de compra de los clientes. Los costos, que son todas las erogaciones que inciden directa o indirectamente en el valor de lo que se fabrica o se vende. Se incluyen costos como el transporte, los insumos, seguros de carga, mano de obra, etc. Esta relación determina la rentabilidad de la empresa, y la interacción entre variables puede ser determinante en el uso de modelos de rendimiento empresarial. Este modelo se presenta en el APL. Entonces, el modelo APL se basa en que la rentabilidad de la entidad depende de la rentabilidad del cliente y de los costos de los productos. La rentabilidad del cliente depende de los ingresos generados por las compras de los clientes, después de deducir los costos de todas las acciones que la empresa realiza para producir un bien o servicio. Ahora, los ingresos dependen del número de clientes, del comportamiento de estos, su fidelización a la entidad y de los nuevos clientes que se puedan atraer. Es decir, que las acciones del cliente son el resultado del producto que la entidad produce y ofrece, y esas características definidas de ese producto, como marcas, calidad, garantías, entre otras, que hacen que el cliente permanezca y se fidelice a la entidad, basándose o encontrándose la primera relación o el primer vínculo directo. De otra parte, para que la empresa produzca un bien o servicio, debe realizar la utilización de máquinas, mano de obra, financiamiento, es decir, debe tener unos costos fijos y variables. En este sentido, se concluye que la empresa entrega un producto o un servicio a un grupo de clientes que crean diferentes comportamientos ante este producto. Este comportamiento del cliente influye en los ingresos, dado que el cliente satisfecho compra más y genera mayores ingresos, y los mayores ingresos finalmente van a identificarse en una mayor rentabilidad. Es así como explica el modelo los vínculos causales entre las distintas variables. Una aplicación del modelo APL fue desarrollada por Maltby en el año 2008 en su tesis de doctorado en Zambia, una ciudad en el país Zambia, en África. Este autor estableció que las empresas manufactureras de alimentos y de bebidas en Zambia tienen recursos y competencias básicas, tienen capacidades y fortalezas de alto desempeño. Su objetivo fue, en el estudio, determinar por qué unas empresas manufactureras superan a otras empresas en el mismo sector o industria. Por lo tanto, planteó rastrear la forma de producir, bajo un rendimiento organizacional superior, mediante la identificación de acciones estratégicas, variables independientes, acciones estratégicas, es decir, variables independientes a nivel de las empresas, que conllevan a lograr un rendimiento, es decir, la variable dependiente. Es decir, el rendimiento es producto de unas variables independientes.
Para lograr el objetivo, Malti utilizó una metodología retrospectiva, que es lo que plantea el modelo APL. Entonces, medimos el rendimiento organizativo superior de las mejores empresas a través de todas las acciones firmes hasta determinar cómo opera la firma en su entorno dado. De esta forma, los determinantes de cada una se aplican a las empresas que rastrean efectivamente. El modelo se utilizó en empresas de la India y en Latinoamérica, específicamente en Brasil, en el sector de la agricultura. Como conclusión, tenemos que la base teórica del modelo APL, es identificar las variables que determinan la rentabilidad, o como le dice su autor, los impulsores de la rentabilidad, como son los clientes y sus componentes. Es decir, un estudio de mercado, determinando las necesidades y actitudes de compra. Una vez estudia el mercado, se debe llevar estas conclusiones a generar los cambios en los productos o servicios, lo que conlleva a generar mayores compras, mayores ingresos y por ende mayor rentabilidad. Muchas gracias por la atención.